Hoy me acompaña el candidato a alcalde independiente Juan Olivares. Vamos a probar el micrófono, ahora sí. Hola, Alejandra, Hola. ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. Gracias por venir a compartir con nosotros todo lo que está planificado, ¿verdad? Como un proyecto al sillón alcaldicio. Oye, lo primero, muchas gracias por la invitación, porque a través de esta radio de tanta historia también y tanto prestigio, uno, creo yo, puede llegar a un público distinto, que es el pueblo cristiano de San Antonio, que es mucha gente y que también en silencio trabaja y también participa activamente en política y de las decisiones que son relevantes para los destinos de nuestra comuna, de nuestra sociedad. Así es. Comencemos de lleno a lo que hemos venido hoy día, a conversar acerca de el destino de San Antonio. San Antonio nosotros lo amamos. Yo amo San Antonio y encuentro hermoso nuestro puerto, pero hay tantas cosas que queremos cambiar o que queremos mejorar. Y para eso, ¿verdad? Estamos pensando en cómo gobernar mejor nuestra ciudad y tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Y influir también en las decisiones del próximo alcalde. Yo creo que eso que tú acabas de decir, Alejandra, es clave, porque hemos perdido mucha humanidad en la toma de decisiones. Tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte las personas han dejado de estar en el centro de la discusión y se ha puesto como materia prima del futuro el desarrollo económico a toda costa. Y el desarrollo económico, el progreso, si tú quieres, no puede ser a toda costa, tiene que ser con las personas en el centro de la discusión, sobre todo en una situación de emergencia climática. Durante las últimas horas se supo que la ONU ha llamado a los gobiernos del mundo a hacerse cargo de la emergencia climática, porque el calentamiento global va a ser crisis también este año 2021. El año que terminó el año 2020, en términos científicos, cuantificables, fue el año más caluroso que ha tenido la Tierra desde que se cuantifica o se puede tomar la temperatura en el planeta, y eso nos habla de una crisis. La emergencia climática no ha terminado. La emergencia climática ha seguido su curso en medio de la pandemia que nos ha golpeado. Por lo tanto, decir que las personas van a estar en el centro de la discusión, yo creo que es la clave, humanizar las decisiones políticas. Y te decía que yo tengo la sensación que es precisamente lo que ha hecho crisis en nuestro país, con la crisis política, y eso como evidencia tenemos el estallido social, pero esa crisis también se vive aquí en San Antonio. Yo decidí postularme como candidato a la alcaldía de San Antonio porque también soy un descontento de lo que ha sido la administración actual, como mucha gente está descontenta de eso, pero también soy un descontento de la falta de conexión que hay actualmente entre la toma de decisiones y la discusión que hay en los barrios. Para mí, como principal desafío en mi gestión, que espero parta en mayo después del triunfo que vamos a tener en abril con la fuerza de los barrios, mi primer desafío es recuperar la confianza de los barrios, de las poblaciones, que lo que pasa en Bellavista, que lo que ocurre en Cerro Arena, en 30 de marzo, la conversación que tienen los vecinos, que esa sea la conversación que tenga la municipalidad, que volvamos a tener un representante que represente, porque hoy día nuestros representantes han abandonado ese rol, han dejado de representarnos. Como que estamos desconectados. Totalmente desconectados. Y yo creo que hay que hacer esa conexión, y déjame decirte, aprovechando este espacio, que yo creo que hay instituciones que han hecho bien las cosas. Yo creo que hay instituciones como algunas iglesias, pero más que la iglesia como institución, las comunidades que están en torno a la iglesia han demostrado solidaridad, sobre todo en este último año que fue tan difícil para muchas familias, y a mí me hace mucho sentido cuando veo que el Estado no ha sido capaz de llegar con la asistencia mínima que necesitan las personas en una situación de crisis económica. Ahí salieron las ollas comunes, donde se organizaron primero los vecinos, pero también las iglesias de los barrios. A diferencia de lo que ocurre con el mundo político, fue la sociedad la que se organizó. Y yo recuerdo, yo me crié en una iglesia evangélica, mi mamá todavía
es hermana de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal del Cerro Bellavista, que en la época que yo iba a la iglesia comandaba, dirigía el pastor Robinson Bahamondes, un hombre de profunda convicción cristiana y cuyos valores eran precisamente acoger a los que tenían menos. Y nosotros éramos de los que teníamos menos en ese tiempo cuando vivíamos en una toma con mi mamá y con mis hermanos, y de ahí yo aprendí los valores de la solidaridad, los valores del cristianismo y a tener una fe que no radica, y esto lo digo con mucho respeto por la fe de las personas que están escuchando esta radio, y lo hago para fijar mi posición al respecto. Yo tengo una fe profunda. He perdido, sí, la confianza en las instituciones. En la institución de la iglesia uno pierde la confianza porque está compuesta por hombres, se lo trato de explicar a mi mamá cada vez que me invita al culto, y ha generado más de una vez alguna discusión, pero en el fondo las instituciones, creo yo, prevalecen cuando son más que las personas que las componen y son capaces de estar por encima de esas debilidades humanas. Y por eso reconozco en el mundo cristiano un valor esencial, que en mi caso fue clave para mi formación. Yo después salí de mi barrio, salí de la iglesia, fui a la universidad, pero hay cosas de esa época, a pesar de que yo me haya ido de ahí, que nunca se fueron de mí. Es que no, lo que pasa es que el Señor sigue estando ahí, nuestra fe sigue estando ahí. Lo que pasa es que, tal como dices, uno pierde la fe en la institución o en las personas, pero el Señor sigue siendo el mismo. Yo sigo estando dentro de la iglesia, pero con el mismo pensamiento que me acabas de compartir. Yo no me cuesta muchas veces de repente confiar y caminar, y hubo un tiempo también como que me quería ir de la iglesia, siguiendo creyendo en el Señor, pero irme de la iglesia. Mi papá era el pastor, así que no me pude ir. No me pude ir, me tocó más difícil. Y claro, después dándome cuenta, y el Señor me honró para estar a cargo de la iglesia junto con mi esposo y ayudando a mi mamá, que es la pastora, en que uno muchas veces tiene que cambiar la situación desde adentro, más que desde afuera. Y la iglesia deja de ser lo que fue a lo mejor como una institución, sino que como una relación personal con Dios. Y lo mismo es lo que queremos hacer también en cuanto a política, estar desde dentro, quizás para cambiar la visión que tienen las personas lejanas de el gobierno y el pueblo, que está totalmente desconectado, sino que estar desde adentro, tener como un voz, y o sea, no solamente tener votos, sino que también tener voz en las decisiones. Y eso que tú planteas, Alejandra, implica también una tremenda responsabilidad, porque la crisis política que hoy vivimos es una crisis de la representación. Yo te voy a poner un ejemplo que lo he dicho en otras entrevistas y también lo he dicho en los lugares donde he conversado con la gente de San Antonio, los barrios, las poblaciones. A mí me gusta decir los barrios porque una vez escuché decir a una persona que uno se va del barrio, pero el barrio nunca se va de uno. Y eso lo encuentro hermoso y lo he dicho cada vez que puedo. Yo me fui de Bellavista, eventualmente me fui de Placilla, pero ni Bellavista ni Placilla se fueron nunca de mí. Y uno vive con eso, vive con la historia del barrio, con la niñita que le gustaba, con el cabro que era bueno para la pelota, con el vecino que era buena onda, y cómo nos ayudábamos en una situación. Yo pienso en la Villa Holanda, en los grises años 80, donde yo me crié, donde la olla común que hacía la señora Sandra Clavijo era el almuerzo que teníamos muchos niños y niñas de esa población, o como el dirigente Jorge Fuentes de esa misma villa logró organizar a los vecinos para que pudiéramos tener luz y agua, que era algo tan básico. Y eventualmente más adelante, si tú quieres, podemos hablar también de la situación de las tomas que hay en San Antonio, pero estaba planteando lo de la organización. Y el dato que te quería dar es que en la última elección municipal del año 2016 había 76.000 personas habilitadas para votar en San Antonio. Votaron 26.000. O sea, 50.000 personas se quedaron en la casa. Exactamente. De las 26.000 que votaron, 13.000 votaron por el actual alcalde Omar Vera. Las otras personas eligieron otra opción y ahí se completa la cifra de las 26.000. Lo que te quiero decir, que la actual administración, si uno tuviera que dividirla por la cantidad de personas que pudieron haber votado y las que finalmente votaron, son menos del 30%. Es decir, de cada 10 personas que había habilitadas para votar, menos de 3 fueron a votar. Y de esos menos de 3 que fueron a votar, la mitad votó por la actual administración, es decir, 1,5. La relación es casi de 1 a 10.
Sí. Y esa es la crisis de representación que tenemos. Por lo tanto, yo invito a la gente que hoy día nos está escuchando, a los hermanos y a las hermanas, y también, ¿por qué no?, a los laicos que puedan estar conectados a esta hora con la radio, a que se informen, vean cuáles son las alternativas, porque además, por primera vez en muchos años, hay donde elegir. Hay 6 alternativas, somos 6 candidatos y candidatas los que nos estamos postulando para representar a la ciudadanía de San Antonio. Bueno, algunos quieren ser alcaldes, yo lo que quiero es representar. Algunos están diciendo que están luchando por el sillón alcaldicio. Yo quiero seguir en la calle como he estado durante toda mi carrera, en las calles de San Antonio, porque creo que ahí es donde están sucediendo las cosas. Y esa desconexión de las oficinas y de los sillones con las calles, con los pasajes, con los callejones de este pueblo, es lo que hoy día nos tiene sumido en una crisis. Porque además, Alejandra, muchos de los problemas que tenemos no se van a resolver en la próxima administración, porque la municipalidad ahora es más pobre y va a seguir estando así por un tiempo hasta que no se puedan inyectar recursos por la vía de la gestión de proyectos, y el país está entrando en una crisis económica que va a durar 2 o 3 años, que es prácticamente lo mismo que va a durar la administración municipal que parte en mayo. Pero nosotros, independiente de ese escenario adverso, lo que podemos hacer es representar con fuerza, con energía, con decisión y con transparencia, con las manos limpias y de cara a la ciudadanía, representar los intereses de la gente de San Antonio, que son los que yo creo han quedado olvidados a mi modo de entender. Exactamente, por eso es que hay tanta gente que no quiere ir a votar, porque sienten que las cosas van a seguir igual o peor, y han perdido la fe, ¿verdad?, la confianza para poder siquiera ir a votar, para tratar de cambiar lo que no nos gusta. Es que el voto dejó de cambiar las cosas. Y ahí la segunda parte de esta crisis política y de representación que tenemos. La gente, yo recuerdo que aquí en San Antonio decía, ¿para qué voy a ir a votar si va a salir esta misma persona? No saco nada. Y recuerda que en la última elección prácticamente no tuvo rivales el actual alcalde, y venía haciendo un monólogo desde que la última elección competitiva que tuvo San Antonio en términos de la municipalidad o de la alcaldía fue el año 2004, la competencia política entre la entonces alcaldesa Lucía Menares y el actual alcalde Omar Vera. De ahí en adelante prácticamente no hubo liderazgos capaces de pararse ante la opción que ofrecía la actual administración, que cumplió 16 años ya. Por lo tanto, hoy día sí hay una posibilidad de elegir, hoy día el panorama está abierto, y yo le quiero decir a la gente que nada está dicho, nada está decidido. Por eso es importante que usted elija, y por eso le quiero pedir el apoyo, le quiero pedir que vote sin miedo, que vote convencido, convencida el próximo 11 de abril, cuando tengamos que enfrentarnos a esta decisión. Porque de mi parte yo me presento como un candidato independiente, pero yo no soy neutral. Yo durante mi carrera periodística como profesional de las comunicaciones aquí en San Antonio nunca escondí mi posición política, porque yo hacía programas de opinión y entrevistaba a personas, y yo creo que es saludable que la gente que te está escuchando sepa cuál es tu posición política, porque no somos neutrales. Yo siempre discutí de ese periodismo que se hace pasar por neutral, pero que en el fondo le está haciendo el favor a alguien, le está solapadamente allanando el camino o dejándole la pauta libre a un sector político. Yo siempre dije que soy de izquierda y he defendido los derechos humanos con profunda convicción. El año 2017, un reportaje que hice sobre el hallazgo de un casco que perteneció a alguna persona durante el gobierno de la Unidad Popular. El año 2017 el Museo de la Memoria premió ese reportaje. Soy el único periodista de San Antonio que obtuvo un reconocimiento por parte del Museo de la Memoria por el trabajo hecho en materia de derechos humanos. Por lo tanto, mi posición política es conocida no de ahora, que me presento como un candidato de izquierda, sino que era conocida desde antes. Pero más importante que eso, tan importante como fijar la posición, es comprender también que esas posiciones políticas no nos hacen enemigos, nos hacen tener posiciones distintas. Porque a esta hora una persona que nos está escuchando y que necesita una asistencia municipal, no importa si esa persona es de izquierda, no importa si esa persona es de derecha, no importa si esa persona es cristiana o si esa persona es atea. Lo que importa es que esa persona necesita tener un representante que sea capaz de coincidir con su necesidad, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a conectar la necesidad de las personas con las decisiones que se toman en la municipalidad, y ahí el sesgo político tiene que quedar de lado. Yo
tengo mi visión política, pero aspiro de todo corazón a representar a mi pueblo. Exactamente. Es lo que esperamos todos del próximo alcalde o alcaldesa, ¿verdad? Que esté representándonos a nosotros, a la gente que trabajadora del puerto de San Antonio, ¿verdad? Y no simplemente a los de su lado, vamos a decirlo de esa forma. ¿Cuáles son las propuestas que trae esta candidatura? Esta ha sido una conversación que hemos tenido, no ahora evidentemente, sino que durante varios meses, te diría yo, en los últimos 2 años, con profesionales de distintas disciplinas. Gente que tampoco es independiente. Hay gente de distintos colores políticos y de distintas edades. Profesionales, como te decía, de distintas edades y de distintas disciplinas, que nosotros observamos un diagnóstico y que tiene que ver en San Antonio con el ordenamiento territorial, con la planificación urbana. ¿Y por qué estas cosas que parecen, Alejandra, tan vacías, si tú quieres? Si uno dice ordenamiento territorial, parece que estuviera hablando de todo. Y efectivamente uno está hablando de todo. El ordenamiento territorial es clave. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial te permite saber por dónde van a pasar los caminos, dónde van a estar las escuelas, cuáles y cómo van a ser las áreas verdes que vamos a tener en San Antonio. Y la planificación urbana te permite proyectar esa ciudad. ¿Cuál es la ciudad en la que queremos habitar? ¿Cómo es el San Antonio que nos imaginamos? No para nuestros nietos ni para nuestros hijos, para nosotros hoy en día. ¿Cómo proyectamos la ciudad? Sí, a mediano y largo plazo, pero también cómo somos capaces de ordenar lo que hoy día tenemos. Yo te voy a poner un ejemplo de planificación urbana. San Antonio tiene 2 vías estructurales. Eso tiene que ver con el ordenamiento territorial. ¿Dónde están las vías principales? Que son la avenida Independencia y la avenida Barros Luco. 2 vías principales que no están conectadas entre sí y además ambas tienen un tapón en sus extremos. Si tú quieres, la avenida Independencia la podemos proyectar hasta la Rotonda Placilla como máximo, o hasta la avenida Luis Reus como una arteria que la corta, por decirlo de alguna manera, por el norte, y en el sur con la avenida Independencia con, si tú quieres, con la Rotonda Curicó o con avenida Chile Loaromo, pero por ahí. Esa es una vía estructurante. Y Barros Luco, que parte de la plaza de San Antonio y termina en el puente de Yoyeo. Esas 2 vías nunca se conectan entre sí si no fuera por los caminos y las calles que están hechas prácticamente desde la fundación de San Antonio. Y ahí tenemos un desorden territorial y una mala planificación urbana que hace que cuando colapsa alguna de estas vías, colapsan ambas. Porque si tú te vas trasladando, y ahora hay cada vez más gente que tiene autos en San Antonio, que es una variable que hay que considerar, y si tú ves que está el taco por Avenida Independencia, Curicó, te vas hacia el puente de Yoyeo por la Avenida Barros Luco y otra vez pasa lo mismo. Entonces ahí tenemos un problema de ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial es clave también cuando tú hablas de lo que sucede con la circunvalación Aromo. Pensemos en la circunvalación Aromo, que a lo largo de toda su extensión conecta nada menos que el populoso sector de Yoyeo Alto, que hace años dejó de terminar en Las Viudas, ahora ya está mucho más al límite allá con el fondo de Yoyeo. Y esas poblaciones no tienen una conexión vial de calidad y expedita para que, por ejemplo, el transporte público le permita a una persona de allá de la calle Juan Adip, en el límite con el fondo de Yoyeo, llegar de manera eficiente o rápida al centro de San Antonio, porque tiene que salir de su casa. La calle Ginebra es prácticamente un campo de batalla desde Aromo hacia el oriente. Entonces te estoy hablando de cosas que parecen como muy cotidianas, pero que de cotidianas afectan en la calidad de vida. Los que andamos en la calle o en locomoción nos damos cuenta de eso. Entonces el ordenamiento territorial tiene que ver con eso. Cómo conectamos la ciudad en la que queremos habitar, cómo conectamos la calle Juan Adip con Ginebra, con una Ginebra habilitada, con paraderos, con luminarias, cómo se hacen los proyectos para que ese sea de verdad un trayecto amable para la gente que vive en ese sector, y cómo esa persona eventualmente puede llegar incluso hasta el Cerro Bellavista. ¿Y qué pasa en el Cerro Bellavista? Tenemos la calle Manuel Bulnes, en el límite con el sector ahí del fondo de Pelancura. Manuel Bulnes, que conecta hasta la Vía Internacional Los Poetas en el Camino Viejo a Cartagena. Y entre Manuel Bulnes y San Antonio de las Bodegas, o el Camino Viejo a Santiago, como le llamábamos nosotros cuando nos criamos ahí, entre esos 2 sectores hay un tramo que se convierte cada invierno en un camino insufrible. Y alguien dirá, bueno, pero ¿para qué van a pasar por ahí? Lo que pasa es que hay un recorrido de microbuses que pasa por ahí.
hay vecinos de la villa Los Copihue Blancos, de todo el sector que está poblado, desde la población Padre Hurtado hasta lo que era la parcela 25, donde está el cementerio Parque, ahora en Bellavista y Las Antenas, que ocupan la locomoción que pasa por ahí, y ese tramo lo conecta con la Villa Internacional Los Poetas, que pertenece a Cartagena, y con la nueva Villa Génesis, que es el último bastión, la última población de San Antonio en el límite con la comuna de Cartagena. Esa conurbación se llama donde dos ciudades se juntan, está en esto no está pensada, ocurrió, no está diseñada. Eso es la planificación urbana de la que estoy hablando y la que planteo, Alejandra, porque además hay otra cosa que tiene mucho valor, sobre todo en una ciudad pobre como San Antonio: el espacio público. Cuando alguien dice que se vaya al confinamiento la población, para poner el ejemplo de la pandemia, y tú tienes que hacer tu confinamiento, tu cuarentena en una casa de 30 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados, o si tú quieres de 50 metros cuadrados pero sin patio, no es lo mismo que hacer la cuarentena en una parcela en San Juan. No es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, hay que comprender que en las poblaciones de San Antonio, en los barrios populares de San Antonio, el espacio público tiene una importancia diferente a la que tiene en el centro de la ciudad. Porque en el centro de la ciudad el espacio público hace converger a los distintos actores sociales en torno a los servicios, al comercio, a lo que se genera. Pero en las poblaciones el espacio público es donde ocurre la vida de las personas. En la población Bruselas, la vida de las personas ocurre de la casa hacia afuera, porque los departamentos son tan chiquititos que los cabros se tienen que juntar en la esquina, que el vecino tiene que salir a fumarse un cigarro, y por eso todas las poblaciones ve a la gente en la esquina. Por eso en esta cuarentena que tuvimos, cuando a mí me tocó recorrer como periodista también las poblaciones, en Yo Llevo Alto la gente está afuera, porque las casas son pequeñas. Por lo tanto, el espacio público de esos sectores tiene que ser de calidad. Lo que estamos entregando cuando pensamos en el espacio público, en los barrios populares de San Antonio, estamos hablando de calidad de vida. Claro. Ahora, tenemos una crisis con la herramienta que nos permite hacer esto, que es el plan regulador, pero ese otro capítulo de esto que te planteo, que es el ordenamiento territorial, la planificación urbana, qué queremos hacer y dónde lo queremos hacer. Eso es clave. De eso tenemos que conversar. Pero conversar, Alejandra, no imponer. Aquí ha ocurrido la situación, me parece a mí, podría ser chistoso, pero es trágico, que lo digan los vecinos de los llanos de Bellavista, del sector de Aguas Saladas, donde les llegaron a instalar una sede vecinal y lo que necesitaban eran juegos infantiles para una plaza. Porque el proyecto se diseñó en alguna oficina y nadie le preguntó a los dirigentes del sector que necesitaban. Y ahí tenemos en un tramo entre Villa Génesis, Mirador Altos del Puerto, Las Planicies, los llanos de Bellavista y Aguas Saladas, 5 sedes vecinales. 5 sedes vecinales. Probablemente con 3 alcanzaba para todo ese sector, pero claro, como cada conjunto habitacional construye su propia sede vecinal, tienes un superávit de sedes vecinales, pero carencias en torno al espacio público. Eso es la planificación urbana, Alejandra. Es como nosotros en el Cerro Arena, que no tenemos sede. Tenemos un montón de otras cosas, pero menos sede. Claro, se ocupa la del Carlos Conde, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Muchas veces hay mucha necesidad, pero hay falta esa comunicación y esa participación de la gente que finalmente va a recibir algún tipo de proyecto, algún tipo de mejoramiento. Es que la participación ciudadana es clave y tenemos que entenderla como un signo de los nuevos tiempos. El año 2019, en pleno estallido social o la revolución del pueblo, como me gusta llamarla a mí, la Municipalidad de San Antonio hizo una consulta ciudadana. Y entre las preguntas que hacía, había 2 que eran clave. Una tenía que ver con la administración del estadio, pero había una que es muy contingente, que tenía que ver con el resguardo de los ojos de mar. 19.000 personas votaron, donde se incluye jóvenes de 16 años que también participaron activamente para poder votar en esta consulta ciudadana que se hizo. 19.000 personas dijeron que había que proteger los ojos de mar. Y la Municipalidad de San Antonio no escuchó, no quiso escuchar, llegó tarde. Los activistas medioambientales, con quienes hay que sacarse el sombrero por la lucha que están dando, especialmente la gente de los Ojos de Mar, donde está la Luz Marina Huerta, la Liliana Cancino, a quienes aprovecho de saludar y especialmente agradecer el apoyo que me está brindando Liliana Cancino para que ganemos esta elección. Ellos han hecho un trabajo de concientización, pero superior, ocupando su tiempo, sus recursos, gratis para defender el bien común. ¿Y qué pasó? Hubo que tocarle el bolsillo al negocio para que la municipalidad reaccionara, parando el puerto por 4 horas,
los vecinos y las vecinas en una protesta que recién entonces, en octubre del año pasado, casi un año después, hizo que la municipalidad iniciara las gestiones para que se declare un humedal urbano y podamos defender este ecosistema de un crimen, de un acto criminal que sería tapar con cemento las lagunas de los ojos de mar. Sí. Entonces, esa es la desconexión, pues, Alejandra. Sí. Ese es el nivel de desconexión. Y vuelvo a una cosa que tú dijiste antes. La gente participa cuando sabe que la decisión que está tomando es importante o va a cambiar las cosas. Y la decisión que vamos a tomar en abril puede cambiar las cosas. Exactamente, eso esperamos todos, ¿verdad? Y que podamos tener un poquito más de participación. En cuanto, por ejemplo, a la iglesia evangélica, nosotros estos últimos años hemos podido avanzar un poquito en ser un poquito más tomados en cuenta y en participar de las cosas del municipio. Por ejemplo, nosotros izamos el pabellón nuestro, la bandera cristiana, participamos de las ceremonias. En el proyecto que tú tienes, ¿está incluido seguir dándole participación a la iglesia evangélica? Yo creo que si te digo sí a la iglesia evangélica, sería tratar de quedar bien aquí con los auditores de la radio. No, yo creo que la participación ciudadana es la clave. Y yo te dije antes, yo creo que hay organizaciones sociales, como algunas iglesias, que han hecho muy bien su trabajo, igual como lo han hecho los clubes deportivos. Y hay que mirar eso. ¿Y por qué hay que mirar esos ejemplos, que son buenos ejemplos? Porque la crisis que tenemos es de representación. Pero si tú miras los barrios de San Antonio, en cada barrio, incluso en Cerro Arena, hay un club deportivo que funciona. Sí. En cada barrio hay un culto, una iglesia, por pequeñita o modesta que sea, que logra reunir a sus fieles, a sus ovejitas, como dicen los pastores, en torno a una idea en común. Y esos son ejemplos que tenemos que mirar. Yo apelo a que durante la administración que me va a tocar liderar a partir de mayo, seamos capaces de volver a conectar entre los vecinos. Por eso te decía al principio la añoranza, la nostalgia que me provoca estar en esta radio, como conversando con los hermanos de mi iglesia, a algunos de los cuales sigo queriendo hasta ahora y nunca nos hemos dejado de querer en la vida. Y eso es importante, Alejandra. Lo que hace la iglesia, lo que hacen los clubes deportivos, lo que hacen organizaciones sociales como los Ojos de Mar, lo que hizo la Mesa por la Defensa del Estadio en San Antonio, que no fue tomada en cuenta. Y hoy día uno pasa y ve ese estadio tan bonito. Yo le quiero recordar a la gente que había personas que estaban porque ahí se pusiera un sitio y un depósito de contenedores, que hoy día están en el Consejo Municipal. Este alcalde no estaba dispuesto a defender el estadio municipal, tuvo que venir la gente a defenderlo. Cuando digo este alcalde, que se entienda bien, estoy hablando de Omar Vera. Y esto a mí no me lo contaron, lo viví. Algunos de los que son hoy día candidatos o candidatas probablemente no van a poder decir esto mismo porque no estaban. Yo no sé dónde estaban. No sé si no estaban en San Antonio, si estaban encerrados en sus oficinas, pero en estas luchas yo no los vi. Y yo te puedo decir, Alejandra, que yo sí estaba en esta lucha. Sí estaba incluso pagando los costos de tener que confrontar a autoridades que con poder político llamaban al director de los medios donde yo trabajaba para que me hiciera callar. Entonces, estas cuestiones son tremendamente importantes porque la organización social es la clave. La de la iglesia, desde luego. Y si lo ha hecho bien, hay que apoyar para que lo haga mejor. Porque una iglesia que funciona bien en una comunidad significa que hay un grupo de vecinos y vecinas que están organizados por el bien común. Un club deportivo que funciona bien en cualquier población de San Antonio significa que hay un grupo de niñitos que todos los fines de semana tienen puesta una camiseta, unos zapatitos, pueden correr detrás de la pelota y hasta una colación le dan a los cabros chicos, y me consta que hasta el club más pobre de San Antonio, hasta el más modesto, se esfuerza con sus socios, que sacan incluso los dirigentes plata de su bolsillo para comprarle un jugo a los cabros chicos. Entonces eso está bien hecho. Y ese es el ejemplo que tenemos que mirar para que podamos ser una comunidad fortalecida, para que podamos ser una comunidad robusta. Te dije que me crié en un campamento en la época en que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos era potente en San Antonio. ¿Te acuerdas, Alejandra, cómo era la Unión Comunal de Juntas de Vecinos? ¿Cómo participaban los vecinos? ¿Te acuerdas del Plan Víctor? El Plan Víctor era un plan de seguridad. A lo mejor la mayoría de nuestros auditores son demasiado jóvenes, pero yo les voy a contar lo que pasaba en San Antonio, porque también me tocó vivirlo, reportearlo y estar ahí. El Plan Víctor eran nada menos que los vecinos de los cerros, los dirigentes vecinales con una radio en frecuencia UHF, un walkie-talkie, para que quedemos claros. Y la vecina veía que había un grupo sospechoso en la población, ahí en la plaza cerca,
cerca y la vecina hablaba a la central de la municipalidad. Aquí Víctor 75, le vamos a poner a Cerro Arena ya. Yeah. Hay un grupo de jóvenes aquí, decía la señora, la municipalidad recibía el comunicado y llamaba desde la central de la municipalidad a la central de comunicaciones Senco de Carabineros. Y le decía, desde tal sector, una vecina nos está reportando que hay... Eso pasaba en los años 90. Y yo me pregunto, en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, con los teléfonos que son más inteligentes que muchas personas, no seremos capaces de generar una conexión, como hay en algunos barrios, donde los vecinos están organizados por WhatsApp, se avisan cuando salen, se cuidan, y si hiciéramos un plan a nivel comunal, no somos capaces de tener algunos cabros que estén trabajando en informática, algún ingeniero en informática sanantonino que desarrolle una aplicación, y podríamos ser pioneros a nivel nacional en tener un sistema integrado de comunicación digital que al mismo tiempo le permita a la municipalidad invertir un poco de plata. Dio el presupuesto en seguridad en San Antonio del orden de los 80 millones de pesos. Si eso es mucho o es poco, yo no lo sé, porque no soy el alcalde. Espero llegar a saberlo. Pero sí sé que 1 o 2 camionetas valen menos que eso. Y con el personal adecuado, para que trabaje, para que recorra, porque las sensaciones también son importantes. La seguridad pública no es algo que vaya a resolver ningún alcalde, porque en Chile está en manos del Ministerio del Interior y de las policías, y eventualmente incluso del Ministerio Público. Hay un sistema que funciona ahí, pero las municipalidades hay algo que pueden hacer. Ahí entra, Alejandra, el liderazgo, la planificación urbana, entra el ordenamiento territorial, pero entra lo que es el pegamento que une todos estos conceptos, que es la organización ciudadana, los vecinos comprometidos. Aquí, y esto lo quiero decir también con mucha fuerza, si usted me está escuchando y dice, el Juan Olivares me tinca, voy a votar por él, y piensa que votando se resolvió el problema, yo le quiero decir que usted no solamente tiene que votar, después tiene que participar y tiene que exigir que este alcalde vaya a su población, tiene que organizarse con los vecinos, tiene que pensar cómo se imagina su barrio. Yo les invito a que nos imaginemos un San Antonio más amable, un San Antonio más saludable, un San Antonio más verde. Hagamos compromisos de forestación, hagamos compromisos de áreas verdes con un mínimo de árboles y de espacios públicos de calidad. No tenemos un parque. Si queremos hacer, no sé, una volantinada para el 18 de septiembre, nos vamos todos al Trigal. Nos vamos al Trigal, me incluyo, yo vivo ahí cerca. Entonces, bueno, se tendrá que convertir en un parque que se convierta, pero con un lugar donde ir a caminar, a correr, a hacer deporte. Todos van por Avenida Barros Luco, pero cada esquina tenemos que parar para poder atravesar. Pues no es un parque continuo, perdemos el ritmo. Mira, me han preguntado también en las últimas 2 o 3 entrevistas, que no he dado tantas porque aquí voy a llorar. Yo soy periodista, pero bueno, curiosamente los medios de comunicación no han sido generosos conmigo. Sí, el diario El Proa se ha portado un 7, le agradezco mucho, me han hecho entrevistas, me llaman, los más modestos, pues, el pueblo está con el pueblo, así que gracias. Y las radios como esta también se han portado súper bien conmigo, pero los otros espero que en algún momento también me llamen. Te quería decir que me han preguntado sobre la ciclovía. Me dicen, oye, ¿usted va a proponer que sea de ciclovía? Yo he dicho que no. ¿Y sabes por qué no? Porque mientras no seamos capaces de garantizar seguridad a los ciclistas, a mí me parece irresponsable que tengamos ciclovía con la cantidad de camiones que circulan diariamente por San Antonio. ¿O a ti te parece que una persona, mira, aquí estamos en Avenida Chile, que divide a Yoyeo en 2? Avenida Chile, que también es una de las vías estructurantes de este sector de San Antonio, el flujo de camiones aquí no para. A mitad de Avenida Chile, no sé, a la altura de Ginebra, por ahí donde están los comercios, prácticamente hay que nacer en un lado de la calle para poder pasar. Los peatones no la tienen fácil y los camiones a toda velocidad. Y no estoy diciendo ningún misterio. Entonces, un ciclista que venga de Cristo Rey, vamos a decir de Cristo Rey, no, ¿para qué nos vamos a ir allá a Olegario Enríquez por allá arriba? ¿Para qué nos vamos a ir para las Baquedanos? Quedémonos acá en Cristo Rey. Que en Cristo Rey quiera ir en bicicleta a trabajar, no sé, cerca de la Plaza Estrella, pongámosle. ¿Tú crees que esa persona está segura cuando pasa por Avenida Chile? Por lo mismo que tú acabas de decir. No hay ciclovía que sea capaz de resguardar la seguridad de nadie con el flujo de camiones que tenemos en San Antonio. Por lo tanto, primero tenemos que tomar una decisión como ciudad por dónde van a pasar los camiones. Y aquí te voy a dar un dato. Coquimbo y La Serena, Coquimbo es puerto, La Serena es una zona turística, que tiene
te diría una quinta parte de movilización de carga que la que tiene San Antonio, no pasan los camiones por arriba. Los camiones pasan por una especie de trinchera, como un túnel. Quien haya ido a la cuarta región puede dar fe o puede buscar las imágenes de esto y se va a dar cuenta que los camiones que van por la ruta 5 o que vienen del norte por la ruta 5 nunca pasan por arriba y pasan por una trinchera, porque ahí son decisiones políticas que se toman. Y más cerca, Alejandra, más cerca en el puerto de Valparaíso, que mueve 4 veces menos carga que San Antonio, 4 veces menos carga, 6 millones versus las 22 millones de toneladas que mueve San Antonio anualmente. Ellos tienen el camino La Pólvora, y en el camino La Pólvora tienen la zona estratégica de almacenamiento, SEAL, inaugurada por la presidenta Michelle Bachelet el año 2006. ¿Qué es la zona estratégica de almacenamiento? Es un lugar, un espacio grande, habilitado, donde llegan los camiones a esperar su turno de entrar al puerto. Llegan los camiones que van a dejar o sacar carga del puerto y desde ahí le avisan: señor camión número 24 o señor Juan Pérez que viene en el camión 24, su turno de entrar al puerto. Y desde ahí sale de la zona estratégica de almacenamiento. Más ordenado. ¿Por dónde pasa ese camión, Alejandra? Pasa por el camino La Pólvora, que tiene unos 4 kilómetros de túnel que están por debajo de Playa Ancha. Eso es igual a que aquí en San Antonio los camiones al llegar al cruce de Cartagena se metieran a un túnel, pasaran por debajo de Placilla, se meten al puerto, hacen su negocio y se van. Nunca los vimos en la ciudad. Y yo te pregunto, Alejandra, ¿por qué si Valparaíso, que mueve 4 veces menos carga que San Antonio, tiene esa infraestructura? ¿Por qué San Antonio no la tiene? De hecho, estamos pensando en un megapuerto y ¿dónde van a meter tanto camión? O sea, es que el megapuerto es la conversación que sigue, porque hoy día el puerto está funcionando al 60% de su capacidad. Y este puerto no ha hecho un estudio de impacto ambiental sobre las externalidades que está generando ahora. Hoy tenemos, según datos de la empresa portuaria de San Antonio, una circulación de camiones del orden de los 3.500 a 5.000 camiones por día, de acuerdo a cuánta transferencia de carga hay en el puerto. Son 5.000 camiones. Si esto tú lo multiplicas por 4 o por 5, que es espérate, y con el puerto al 60% de su capacidad, al 100% podríamos tener fácilmente 7.000 camiones. Si lo multiplicamos por 4, que es lo que va a crecer el puerto, vamos a tener entre 25.000 y 30.000 camiones al día con el megapuerto. Y la solución que nos ofrecen para esto son dos. Una, la nueva ruta de la fruta, que resuelve el problema de Santo Domingo hacia el sur, no aquí en San Antonio, y lo otro es el acceso norte. La gente que me está escuchando y que es de Bellavista y Cerro Alegre, por favor escúchelo bien. Hay un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas que pretende dividir Bellavista por la mitad. Van a entrar los camiones desde el cruce de Cartagena, por el Camino Viejo, pasando por el Cerro de Bellavista, pasando por Manuel Bulnes, llegando hasta Cerro Alegre. ¿Para qué? Para que el puerto pueda sacar la carga que está por BOPAC, que son básicamente los... No se llama BOPAC, son QC se llama ahora, tiene otro nombre, los terminales químicos, que son los tambores que están en la salida de Cartagena, y ellos van a sacar su carga hacia arriba. Entonces, la gente de Cerro Alegre quiere esto, la gente de Bellavista quiere que el cerro se parta por la mitad para que tengamos otro acceso, el acceso norte, le dicen. Entonces, ¿cuándo se conversaron estas cosas? ¿A quién le han preguntado? Ahí otra vez la desconexión. Y otra vez, Alejandra, ordenamiento territorial, planificación urbana, con participación activa de los barrios. Y otra cosa, la decisión que se tome en Bellavista, la decisión que se tome en Placilla, la decisión que se tome en Tejas Verdes, la decisión que se tome en Lo Gallardo, en San Juan, tiene que ser vinculante. Es decir, se hace lo que dicen los vecinos. Ese es el mandato. Ese es el desafío que tenemos por delante. Por lo tanto, vecinos y vecinas, escuche usted a sus candidatos, vea de qué lado están, piense cuáles son los intereses Infórmese que están defendiendo bien. Y después vote con el corazón, vote con el corazón, vote Juan Olivares. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy y esperemos, verdad, que se tomen buenas decisiones. Nos vamos nosotros, se nos fue el matinal. ¿En serio? Sí, se nos fue. Tenía la conversación sí. En la mía. No, sí. Se me hizo cortísimo. A mí también se me hizo muy corta. Yo soy muy bueno para hablar, Alejandra. Sí. Bueno, imagínate que, sí. Gran parte de mi vida me han pagado por hablar. Así que obvio que sí. Ahora lo hago gratis. Bien. Bueno, te agradecemos por habernos acompañado en esta mañana. Y bueno, yo me tengo que despedir de los colaboradores porque a mí aquí me cortan automáticamente, así que ya ni me puedo ni pasar. Gracias a Oficina Contable Pedro Abarca Cabrera, a su servicio.
Más 569-9371-8234. Tienda de regalos, juguetería y artículos de librería La Jirafa. Gran variedad de mochilas para todos los gustos y tamaños. Toda la juguetería en las mejores marcas licenciadas. Tienda La Jirafa les espera en sus dos direcciones, Centenario 187 y Centenario 243 en San Antonio. Amasandería Shalom Adonai, pan especial a pedido y también las masas, dulces chilenos y las ricas y crujientes marraquetas. Amasandería Shalom Adonai, Isla de Pascua 1032, Alto Mirador. Gimnasio Activa tu Vida, clases dirigidas por Personal Training. Aprovecho de saludar al profe Francisco, al profe Miguel. Muchas gracias por su excelente atención. Venta de suplementos alimenticios también, cumpliendo con todo el protocolo establecido, así que vaya sin preocuparse tanto. Hay sanitización también entre horarios de clases. Dirección Pasaje La Boya 849, Vía Italia, San Antonio. Con poder se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios. Así que nos despedimos, nos vamos de este matinal junto a Juan Olivares. Nunca pensé que iba a estar en un programa, en un lugar junto con él. Yo no está acostumbrado a escuchar radio y todo eso, así que bueno, gracias por la oportunidad de habernos acompañado y nosotros nos vamos entonces con un tema musical. Nos despedimos, ¿cierto? Sí, Alejandra, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas los que han escuchado. Gracias también, estamos más que disponibles para escuchar todas las críticas que sean constructivas y que nos permitan hacer una mejor gestión. En mis redes sociales, me ubican en Facebook por Juan Olivares, trato de contestar todos los mensajes, tengo a mi compañera Sara que me ayuda en eso. Así que disponible para escuchar qué es lo que hay que hacer. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy con toda la fuerza, la energía y el corazón puesto en esto para representar a mi pueblo. Y quiero que ganemos en abril, con la fuerza de los barrios. Exactamente. Muchas gracias. El pronóstico del tiempo, el último dato que les doy. Máxima de 17 grados, parcialmente nublado nuevamente nuestro lindo puerto de San Antonio. Nos vamos junto a Marcos Witt. Grandes son tus maravillas. Nos encontramos mañana en la RDN, una mañana diferente. ¡Aleluya! Me despido entonces, Dios les bendiga. Les acompañó Alejandra Olivares, 11:54. Sabemos que tú eres grande y tus maravillas son grandes. Lo declararemos entre los pueblos para tu gloria. Aleluya, aleluya. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Todos. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Tus obras te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre.